de los propietarios de las principales empresas y por lo tanto tienen un interés clarísimo. Y me da muchísimo gusto recibir, Marcos, aquí en Cara a Cara, pues a Óscar Benavides, el presidente de Coparmex Jalisco, que además de ser una voz que se ha escuchado bastante a lo largo de su presidencia, pues me jacto de ser un buen amigo. Óscar, bienvenido, muchísimas gracias. Pablo, muchas gracias por tu gentileza de invitarme. Marcos, muy buenos días. Buenos días, Óscar. Mira, la entrada, o sea, se cumple, bueno, todavía falta para que se cumpla el primer año de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, pero ya el próximo fin de semana estará rindiendo su primer informe de gobierno y será seguramente en el tenor de cómo son los informes de gobierno, o sea, puras buenas noticias, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, para el sector empresarial, ¿cómo ha sido este primer año de Jorge Aristóteles Sandoval? Yo creo que hay que ser aquí muy objetivos, fíjate, fue un año interesante. Hay que ver que fue un cambio de gobierno después de 18 años de gobiernos panistas, fue un cambio. Hay que ver también que empezamos aquí en Jalisco 3 meses después del gobierno federal, entonces íbamos un poquito a la carrera. También hubo un cambio pues de toda la ley orgánica. Los empresarios sabemos muy bien que cuando hacemos un cambio en nuestras empresas, pues el impacto no se da de la noche a la mañana. Entonces hay mucha prisa. Este primer año hay mucho trabajo. La percepción que un servidor tiene pues es de que hubo mucho trabajo al grado de que también nos hacían trabajar a los organismos empresariales los sábados y los domingos, o sea, había mucha actividad, mucha comunicación de ida y de vuelta. Fue un año que también hay que verlo en el contexto mundial, fue un año difícil, empezando por el lento arranque de Estados Unidos en el primer semestre del 2013. Hubo subejercicios del gobierno federal que, bueno, nos hicieron revisar 4 veces a la baja nuestro índice de crecimiento, terminando apenas por arriba del 1%. Y todo esto, pues, nos hace ver como que, caray, pues Jalisco va a estar muy difícil. Y fue una grata sorpresa, hay que mencionarlo también, pues el que hayamos terminado en segundo lugar de toda la República Mexicana, solamente después del Distrito Federal, en generación de empleo. Tuvimos 47,591 empleos nuevos. Eso fue algo pues muy positivo, muy concreto, es una cifra dura. El DF hizo un poquito más de 100,000, pero hay que toda proporción guardada, es otro tipo de ciudad. Tamaño. Pero nuestros competidores naturales, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, generalmente quedaron muy lejos, incluso el tercer lugar queda Guanajuato, inclusive. Entonces, fue un año interesante, fue un año de muchos cambios en secretarías, nombres nuevos que antes no existían, fiscales, comisarios, etcétera. Toda una nueva dinámica que se ha estado aterrizando, pero sí hay que reconocer que ha habido una buena comunicación con el gobierno. Podemos hablar de que también el gobernador, te puedo decir algo que es poco conocido, pero recibió una situación un poquito complicada, por ejemplo, en las representaciones obreras, y eso era lo que nos preocupaba mucho en Coparmex, porque podíamos perder la paz laboral. Creo que hubo muy buen tino político para poner en orden ese tema, al grado de que ahorita las principales centrales obreras de Jalisco están sincronizadas, están en orden, hasta comemos juntos. Eso es algo muy positivo porque son como las cosas, es como el agua o la luz en nuestras casas que no lo vemos el día con día, pero cuando falta, ¿qué problema hay? El día que te lo cortan. La paz laboral es importantísima. Seguramente en este ambiente de la paz laboral y la relación con los sindicatos y las centrales obreras, habrán percibido y habrán sentido, en algunas ocasiones a lo mejor lo habrán sufrido, el ambiente de la Secretaría del Trabajo, el ambiente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. ¿Cómo les repercutió a ustedes esa tromba que comenzó en la Secretaría con...? Fíjate que al principio tenía un poquito de temor porque no tenía el gusto de conocer al secretario, Eduardo Almaguer, y el gobernador pues nos decía que él sentía que estaba poniendo una persona adecuada para lo que se requería hacer. Después me di cuenta que había razón. Ha tenido mano dura el gobierno y la secretaría, y cuando pone orden en empresarios que están explotando a jornaleros o contaminando presas, no tenemos nada que decir nosotros, no podemos defender ese tipo de empresarios. Pero también nos da mucho gusto cuando ponen orden a abogados que están extorsionando a trabajadores y esquilmándoles su patrimonio a través de todos estos invenciones que se hacen, y que es un tema de la mayor importancia.
estuvimos analizando dentro de Coparmex el impacto que está teniendo el rezago laboral, solamente en retrasos en los expedientes, en rezagos que hay en los expedientes. Tenemos aproximadamente 2 años de rezago y tiene un impacto del orden de 4,000 millones de pesos, solamente en salarios caídos, y eso nos toca pagarlo a los empresarios de Jalisco. ¿Qué significa 4,000 millones de pesos? Pues es lo que recibe el poder legislativo y el judicial multiplicado por 2 por año. O también es el presupuesto de 5 secretarías importantes relacionadas con el sector productivo, como es Cultura, Turismo, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Esas 5 secretarías en conjunto son esos 4,000 millones de pesos. No es una cantidad menor y es algo que impacta la competitividad de nuestro estado. Por lo tanto, pues, celebramos que esté poniendo orden en este tema. ¿No será llamarada? ¿Ustedes van a vigilar que esto siga? Sí, ha habido una comunicación constante, todavía está el reto enfrente de nosotros, todavía hay estos retrasos, estos rezagos en los expedientes laborales se deben de disminuir. Por ejemplo, Nuevo León tiene la mitad de los rezagos que tenemos nosotros, sin ser algo bueno. El tener un año de rezago pues es mejor que tener 2 años. Pero si llegamos a un año de rezago, ya nos estaremos ahorrando anualmente 2,000 millones de pesos los empresarios de Jalisco. Eso va a ser muy bueno. Entonces hay que ir paso a paso hasta tener un grado de rezago muy bajo, ¿no? Óscar, una parte muy importante para el sector empresarial es la forma en que el gobierno mueve el dinero, ¿no? O sea, gasta, porque pues de eso depende buena parte también de la planta productiva. Y este año ha sido lento, ha sido, pues como que ha estorbado la parte del movimiento. ¿De qué manera ha afectado al sector empresarial esto aquí en Jalisco? Yo creo que este es un impacto que se ha sentido en Jalisco y también a nivel nacional. Apriete de cinturón desde el gobierno federal. O no ejercer el gasto, no soltar el dinero, ¿no? Sí, fue parte de lo que impactó de una manera importante el crecimiento económico en el país, estos subejercicios que se tuvieron. Ahora con la reforma hacendaria, que es una reforma que a veces se nos olvida, al hablar de hacendaria estamos hablando de ingresos, pero también de egresos. Entonces, la parte de ingresos, hay una buena cantidad de los ingresos en el 2014 que se van a recibir de endeudamiento y de déficit, lo cual es válido en economía siempre y cuando se haga con mucho cuidado, con mucha transparencia y con mucha efectividad en el uso que se le da a ese recurso. Porque si bien es cierto que 2013 va a pasar a la historia como el año de las reformas a nivel nacional, pues también ahora el 2014 nos corresponde aterrizar esas reformas, pero el impacto de estas reformas en el bolsillo de toda la gente no se va a dar en el 2014 y probablemente tampoco en el 2015. Son reformas cuyo impacto es de mediano y largo plazo en el mejor de los casos, porque son de gran calado, son incluso reformas que no se habían hecho, lo platicábamos con Marcos antes de iniciar, que desde tiempos de presidente Salinas, con los pactos de solidaridad, no se hacían pues reformas de este calado. Por eso se llama que estas son reformas de segunda generación, que no se hacen más que cada generación. La reforma fiscal o hacendaria, pues estamos acostumbrados a que se tenga cada año, pero la laboral, la energética, competencia económica, telecomunicaciones, la financiera, todas ellas son reformas que se dan una vez por generación. Entonces, con lo bueno y con lo malo de cada una de ellas, pues la verdad es que es muy positivo que ya nos hayamos adecuado a el estatus del mundo, que nos da un nuevo nivel de competitividad. Y aunque en este momento los impactos directos no se van a dar en el corto plazo, sí se dan impactos indirectos, porque estamos dando ya un mensaje al resto del mundo de hacia dónde va México, y eso es suficiente para que mucha gente se decida invertir en México y sostengamos este famoso Mexican Moment, derivado pues recuerdan ustedes Goldman Sachs, que habló de los BRICS, ¿verdad? Sí. Brasil, Rusia, China, India, y luego los MIST. Ahora se habla de los MIST, que donde entra México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. Y bueno, en México tenemos que hacer valer ese momento mexicano, pero en esa ventana de oportunidad que se va a estar abriendo, Jalisco tiene que estar presente y o sea, con fuerza. Tú sí ves que este año sí haya mucho más flujo de dinero del gobierno, más gasto del dinero para activar más la actividad económica, específicamente aquí en Jalisco.